Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Mi querida esposa Damaris y mi persona, deseamos agradecerles de corazón por usted haber tomado su tiempo y estar con nosotros en ese día. Por favor, abra la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 9 y después 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 a 3. Este mensaje se llama La siembra y tus recursos limitados. Tendrá dos partes. Esta es la primera parte de este mensaje. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día. La palabra de Dios dice en Juan 6, 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos o pececillos. Mas ¿qué es eso para tantos? Esa es la famosa historia de Juan capítulo 6, versículo 1 al 13, cuando el Señor multiplicó para 5,000 personas los recursos limitados de este muchachito que tenía solamente 5 panes y 2 pececillos. Abra su corazón para oír la palabra de Dios. Después, 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 a 3, dice asimismo, decía Pablo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron riquezas de su generosidad. Por Dios testimonio que con agrado andaron conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas. Pablo estaba hablando de las limitaciones y de los recursos limitados de las iglesias de Macedonia. Tanto el jovencito de Juan capítulo 6 y las iglesias de Macedonia, usted podrá pensar que no puede hacer la diferencia, que no puede impactar el mundo a través de su generosidad, su siembra, sus ofrendas. Usted puede impactar el mundo y ganar almas para el Señor Jesucristo. Dice 2 Corintios 8, 1, 3 que de la profunda pobreza las iglesias de Macedonia dieron. O sea, vivía en un tiempo donde Nerón era el emperador. Y ser cristiano en aquellos tiempos significaba mucho peligro, encarcelamiento, torturas y aún muerte. Y las iglesias de Macedonia habían sido devastadas por ejércitos extranjeros. Entonces la iglesia estaba pasando por grandes problemas. Pero dice Pablo que de su profunda generosidad, de su extrema pobreza, su gran pobreza, eran profundamente generosos. Y Pablo decía que con agrado, con gozo, con felicidad, con alegría, habían dado conforme a sus fuerzas, o sea, lo que podían dar. Y más aún, más allá de sus fuerzas. O sea, dieron de su profunda, extrema y gran pobreza, aún más allá de las limitaciones de lo que no podían dar, dieron de sus recursos limitados. La generosidad es actuar y sembrar en fe sin mirar tus recursos limitados. Yo escribí un libro llamado Dad y se os dará, un libro sobre las finanzas, donde está basado el libro en bases bíblicas establecidas en las Escrituras sobre las finanzas. Entonces es muy importante que usted entienda que nuestra vida cristiana y el discipulado incluye nuestras finanzas, nuestra mayordomía, ser fiel a Dios, a lo que Dios nos ha dado. Dice Juan 6, 9, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es eso para tantos? Usted puede hacer la diferencia con sus recursos limitados. Y dice que la iglesia de Macedonia dieron más allá de sus fuerzas o sus recursos limitados. Es muy conocida esa historia de Juan 6, 1, 13, del muchachito con los recursos limitados que dio el Señor, donde leemos de una gran multitud hambrienta y de este muchacho que ofreció su lunch, por decir así, lo único que tenía para comer, con sus 5 panes y 2 pescaditos que tenía. Era una situación semejante a tu limitada situación económica que usted puede estar pasando ahora. Quizás solo cuentes con tu salario o tu ministerio reciba pocas ofrendas, pero aquel muchacho en cambio le dio a Cristo sus limitados recursos, así como la iglesia de Macedonia, y fueron merecidos. El Señor los tomó y no solo alimentó a las 5,000 personas, sino que sobraron 12 canastas llenas, dice la Biblia. Usted le gustaría experimentar un milagro así. Lo que tienes que hacer es poner tus recursos limitados en las manos de Dios,
y Él hará el milagro, como hemos hecho Damaris y yo por 34 años. Hemos dado de nuestros recursos al principio muy limitados de nuestro matrimonio. A medida que fue Dios bendiciéndonos, fuimos aumentando los misioneros y el ministerio fue creciendo. Siempre hemos dado y Dios siempre ha sido fiel. La palabra dice en 2 Corintios 9, 10 y 11: el que da semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos, o sea, bendecidos en todo. Fíjate esa palabra en todo que está en muchos versículos del Nuevo Testamento, en todo, en todas las cosas, espiritualmente, físicamente y materialmente. Para que seáis bendecidos en todo, con toda liberalidad, o sea, generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Ser bendecido espiritualmente, físicamente y materialmente. Dios quiere bendecir a usted y bendecir a mí y bendecir a nosotros para que podamos bendecir la obra de Dios. Tienes una semilla en tus manos, así que libera la semilla y Dios te dará una cosecha. Si usted tiene su mano cerrada, Dios no puede dar a usted. Pero si usted abre su mano, Dios le da, usted puede dar, y a medida que usted da y le deja su mano abierta, Dios le dará de vuelta. Pero con la mano cerrada usted no puede recibir lo que Dios le va a dar. Pero si usted abre su mano y da a la obra de Dios para que las almas sean ganadas y los proyectos en tu iglesia y los ministerios, entonces usted deja su mano abierta y Dios le puede dar. Pero con su mano cerrada Dios no le puede dar. Cuando le das a Dios sus recursos limitados, creyendo en su palabra en cuanto a su provisión sobrenatural, Él multiplicará lo que hayas sembrado y te dará de vuelta muchas veces más en todos los aspectos de tu vida. Dios desea que traigas tus 5 panes y 2 pescaditos en fe y que creas sin dudar lo que Él puede hacer por ti, así como las iglesias de Macedonia lo hicieron de su extrema pobreza y este muchachito de Juan capítulo 6, versículo 1 al 13. Esa es tu prueba de fe. Si lo haces, Dios te bendecirá. Damaris y yo lo hemos hecho desde cuando nos casamos y Dios siempre ha realizado el milagro. Si actúas de esta manera, en fe, verás el milagro de Dios, entrarás en el ciclo de la provisión sobrenatural que continúa y continuará sobre tu vida. O sea, tú das y Dios te da. Dios te da y tú das. Tú das y Dios te da. Y entra en el ciclo de la provisión sobrenatural de Dios. Usted no debe temer hacerlo. ¿Por qué? Porque el maligno quiere alienarte, separarte de las bendiciones de Dios. Además que la incredulidad produce el afán y el afán conduce al temor. Y el temor puede dominarte, poseer tu mente. Y vivirás en un constante tormento de incredulidad en cuanto a tus finanzas y tu futuro. Pero si crees en el poder de Dios, Dios te bendecirá grandemente. Pon Filipenses 4:7 en tu corazón, mente y espíritu. Y el Dios de paz, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios guardará tu vida, de tus hijos, de tu familia, tu trabajo, tu salud física. Te bendecirá espiritualmente, materialmente, cuando usted es fiel a Dios. No dejes de ser fiel en tus diezmos, ofrendas y tus diezmas, como escribió Salomón en Eclesiastés capítulo 11, versículo 6. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes de reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Siembra y actúa en fe. Usted debe hacerlo. Cree lo que dice la palabra de Dios y Él te bendecirá en gran manera. Está en la palabra de Dios, independiente de lo que pensamos, creemos o decimos. Independiente de lo que usted cree, o su concilio cree, o su pastor crea, o su denominación crea, está en la palabra de Dios. Independientemente de la interpretación. Usted da y Dios te da. Dios te da y usted da. Usted cierra su mano y no da, vendrá a la pobreza. Porque la Biblia dice que el generoso ha prosperado, pero el que cierra las manos vendrá a pobreza. Entonces, en primer lugar, la voluntad de Dios es bendecirnos. Muchos cristianos no creen que la voluntad de Dios es bendecirlos en su economía. Claro que sí, porque cuando Dios te bendice, puede bendecir a otros. Cuando usted no es bendecido, alguien tiene que darle a usted. Pero si Dios te bendice, usted puede bendecir a otros. Esa es la gran diferencia. Deuteronomio 7, 12, 13 dice: por haber oído esos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a vuestros padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá. Te dice 2 veces, te bendecirá. El fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, de los rebaños, de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. O sea, Dios te bendecirá en todo. Usted tiene que ver que esas terminologías
del pasado antes, como Israel era una cultura y una economía agraria, plantaba y él tenía sus rebaños. Entonces, la cultura de Israel era diferente a la tecnología, era en cuestión de granos y en cuestión de rebaños, de monstruos, de aceite, de vacas y de ovejas y todo eso. Hoy es diferente. Hoy Dios bendice lo que es tu familia, tus hijos, tu casa, tu rebaño, tu negocio, tu ministerio, tu iglesia y tus proyectos. Tus rebaños es que van a acrecentar mucho más de lo que usted cree en todos tus proyectos. Bendecirá todos tus proyectos, todos tus rebaños, todo lo que usted pone en tu mano, Dios te bendecirá. Y lo dice 2 veces que Dios te bendecirá. Entonces usted tiene que creer en la palabra de Dios. Cuando Dios nos bendice en nuestra economía, podemos bendecir a los demás. Cuando no somos bendecidos, alguien tiene que dar a nosotros. Pero cuando usted es bendecido, usted da a los demás. Y cuando usted da, es generoso y abre tu mano, Dios te dará más. Es lo que está en la palabra de Dios, independiente de lo que usted crea o su interpretación. Entonces está en la palabra de Dios, bendecir a los demás. Nosotros bendecimos a los 72 misioneros, nuestro instituto bíblico en la India. Y durante la pandemia del 2020, 21 y aún en el 22, seguimos donando. Enviamos ropa, enviamos comida, medicina a los países pobres del tercer mundo y Dios siguió bendiciendo el ministerio. Tenemos sembradores, hombres y mujeres maduros, cristianos sólidos en la palabra de Dios que saben, entienden que sus finanzas no son suyas, somos apenas mayordomos, cuidamos de lo que no es nuestro y bendecimos a esas naciones. Y cuanto más bendecimos a esas naciones y esos misioneros y el instituto bíblico, más Dios nos bendice. Ese es el deseo de Dios. Dios nos quiere ver felices, gozosos, alegres, triunfantes. Como dice Pablo en 1 Timoteo 6:17, el Dios vivo nos da todas las cosas. Nuevamente aquella palabra que le dije antes, todas, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Él quiere bendecirte en todas las cosas, espiritualmente, materialmente, físicamente, en abundancia para que la disfrutemos. La disfrutemos, no amamos. Las cosas son para usarlas, gastarlas, no para amarlas, aferrarnos a ella. Es como las finanzas, el dinero, no se ama, se usa, se gasta. Por otro lado, muchos libros se han escrito sobre el asunto de la prosperidad y la bendición material. Hemos escuchado muchas predicaciones elocuentes sobre prosperidad, algunas de ellas bíblicas, otras absurdas, exageradas y sin temor de Dios. Lo triste es que cuando se habla de prosperidad o de la bendición, pensamos en cuestiones económicas. Sin embargo, para los cristianos, esto debe abarcar por lo menos 4 ámbitos: espiritual, material, físico y ministerial. Espiritual es nuestro crecimiento espiritual cada día en Él. Lo material es las cosas que Dios te da a ti, a mí, a nosotros para que podamos disfrutar y dar a los demás. Lo físico es nuestros cuerpos, nuestra salud. Y lo último es lo ministerial. En nuestro caso son las campañas, las cruzadas, los misioneros, el instituto bíblico. Entonces, 4 áreas muy importantes que Dios nos quiere bendecir: espiritualmente, materialmente, físicamente y ministerialmente. Esas son las áreas que Dios nos quiere bendecir todos los días. Todo lo que usted tiene que hacer es ser fiel. Sea fiel a Dios, Dios será fiel a usted. Usted no es fiel a Dios, Dios no tiene responsabilidad de ser fiel a usted. Muchos cristianos viven en pobreza y en necesidad porque no son fieles en sus ofrendas, sus diezmos y su siembra. Por eso Dios no los bendice. Está en la palabra de Dios, independientemente de su interpretación. No interesa lo que usted cree, piensa. Lo que importa es lo que está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos alertó al respecto cuando escribió que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en la destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Fíjese bien que el problema no es el dinero, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Claro que el problema es el dinero, el amor que se tiene a él, no el dinero en sí. Como dijo un predicador, el problema no es tener el dinero. El problema es cuando el dinero te tiene a ti. El dinero es neutro. Es como su carro. Usted puede manejarle el trabajo, pero alguien puede matar a una persona con el carro. Es igual tu celular. Usted puede mandar textos de versículos y mensajes, como yo hago, mensajes cada domingo a los contactos. O usted puede perder el tiempo en cosas que no edifican.
Es como la televisión, se puede mirar un programa cristiano, las noticias, o perder lo que es el tiempo en cosas frívolas y sin importancia. Como tu mente se puede llenarla del poder de Dios en oración, ayuno, la palabra, o se puede llenar de cosas que no edifican, como sus manos. Se puede trabajar o alguien puede matar a una persona, un criminal. Entonces, el dinero, las finanzas es neutro. La gente dice el dinero es malo. No, el dinero no es malo. Malo es el amor al dinero. Se necesita dinero para sostener los misioneros, dinero para hacer las cruzadas, dinero para pagar los aviones, dinero para pagar la comida, dinero para pagar los grupos que van a cantar en la campaña, dinero para pagar el estadio o el coliseo o el gimnasio. Se necesita finanzas para financiar la obra de Dios. La obra de Dios no solamente va adelante en oración y ayuno. Oración, ayuno para que derrame el poder de Dios y las almas se conviertan durante las noches de una campaña. Pero necesitamos finanzas para pagar, para que almas sean salvas y entren en el reino de Dios. Al fin y al cabo, nada es nuestro. Nada va a quedar aquí. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, no en la tierra. Entonces, en segundo lugar, definitivamente Dios quiere bendecirnos. Dios desea, Dios anhela. Dios quiere bendecir a su pueblo. En 2 Corintios 9:8, Dios dice bien claro que Dios desea bendecir a nosotros. Dice que debemos tener con Él todas las cosas. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo todas las cosas, nuevamente esa palabra que te dije, todas las cosas. Dios desea que usted tenga todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios capítulo 9, versículo 8. La voluntad de Dios es que usted sea bendecido. Usted sea bendecido para que Dios pueda bendecirte de una manera tremenda para usted bendecir a los demás. Dios no nos da para que nos volvamos ricos y poderosos. Dios no nos da para acumular riqueza aquí en la tierra y vivir en mansiones y tener aviones privados y una serie de cosas. No, Dios nos da para que podamos bendecir a los demás. Bendecir a los demás, vivir una vida cómoda. Pablo dijo bien claro, teniendo lo que vestir, teniendo lo que comer y un techo sobre nuestra cabeza está muy bien. Tenemos que vivir dentro de los límites que Dios nos ha concedido. No debemos acumular riquezas para nosotros mismos, como Jesús dijo bien claro en Mateo 6:19 en adelante, donde los ladrones minan y hurtan. Dios nos da lo suficiente para que seamos bendecidos y podamos extender el reino de Dios en la tierra. Esto es nuestro objetivo, extender el reino de Dios, ganar almas, no perder esa visión, no perder esta unción, que de nada somos dueños. Dios es dueño de todo. Y muchos ministros, muchas iglesias tienen esta visión de ganar las almas para el Señor Jesucristo. Otros se han extraviado en intentar hacerse ricos y poderosos, perder sus familias, sus hijos, su ministerio. Como Pablo dice bien claro, pasar por grandes dolores. Fue un lazo, dice Pablo bien claro, que trajo destrucción y perdición. Donde se extraviaron, fueron traspasados de muchos dolores. Entonces tenemos que tener cuidado con nuestras finanzas. Cuidado. La prosperidad y la bendición económica es una de las bendiciones que Dios nos quiere dar. Es solamente una. La prosperidad y la bendición de nuestros cuerpos, estar bien, sanos, para predicar la palabra de Dios. Dios nos libra de accidentes, de enfermedades serias, libra a nuestros hijos, a nuestros familiares, te libra a ti, te bendice con tu trabajo, te bendice de formas extraordinarias. La gente piensa que las bendiciones de Dios son limitadas solamente a las finanzas. No. Dios nos quiere bendecir, como dice 3 Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Bendecido en todas las cosas. Fíjese bien nuevamente aquella palabra. Todas las cosas. Dios quiere bendecirnos en todo. Y que tenga salud así como prospera tu alma. O sea, que sea bendecido materialmente, que sea bendecido físicamente, tenga salud y que prospere tu alma espiritualmente. Son bendecidos en todas las cosas materialmente, tenga salud físicamente y espiritualmente, que sea prosperada tu alma. Eso es lo que está escrito en la palabra de Dios. No interesa lo que usted cree, su interpretación, está escrito en la palabra de Dios. Es cuestión de obediencia.
La prioridad de Dios es tu alma y la mía. Así que buscamos primero el reino de Dios, su justicia, como dijo Jesús en Mateo 6:33, y todas las cosas serán añadidas, todos, espiritualmente, materialmente, físicamente. Dios quiere bendecirte más de los que usted puede tener idea, porque esta es la voluntad de Dios, bendecirte para que usted pueda bendecir a los demás. Además, Proverbios 11:25 dice, el generoso prosperará y el que sacia, reanima a otros será bendecido. Otra traducción dice, será reanimado. Bendices a los demás, Dios te va a bendecir. Refresca a los demás, serás refrescado tú. Bendice a los demás que tienen necesidad. Cuando llegue tu necesidad, Dios te va a bendecir. Está escrito, lo que usted siembra se cosecha. Tus palabras, tus acciones, tus actitudes, lo que usted siembra, vendrá a usted. Dios quiere que tengas salud, que estés activo, que comas con sabiduría, que hagas ejercicios, que tenga una vida larga para servirlo. Hay que disfrutar de todas las bendiciones, como ya hablé, como está escrito. La bendición espiritual es lo primero. Después de tener suficientes bendiciones materiales, es para dar a los menos afortunados, es extender el reino de Dios sobre la tierra a través del ministerio, la predicación de la palabra, la salvación de las almas. Debemos rechazar el concepto mundano de la prosperidad y de muchas iglesias y muchos ministros y muchos predicadores que predican cosas absurdas que no tienen sentido sobre las finanzas, que es la voluntad de Dios que todos sean millonarios. Eso es mentira, eso no está en la palabra de Dios, eso no existe, eso no existe. Es mintiendo y usando trucos para engañar a la gente, para que la gente dé. Eso no existe en la palabra de Dios. Entonces los cristianos africanos, los cristianos en América Latina, los cristianos en Asia y alrededor del mundo, aquí en Estados Unidos y en Europa y en todos los continentes del mundo, que los que no son millonarios están fuera de la voluntad de Dios. Eso no es cierto, eso no es verdad. La doctrina de prosperidad ha destruido el evangelio alrededor del mundo. Dios desea bendecir y prosperarte, lo que dice la palabra de Dios, dentro de la ética, del respeto, de la sencillez, del temor de Dios, de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces debemos rechazar el concepto mundano y de muchos predicadores del concepto de la prosperidad y aceptar lo que dice la palabra de Dios. Dios desea que tenga salud y otras bendiciones, pero nunca violando los principios establecidos, como acabo de decir, de la ética, del respeto, de la modestia, de la sencillez y de la humildad en la palabra de Dios. La prosperidad bíblica es que usted siembre para cosechar. No sea dueño de nada y Dios te dará todo. Disponga todo lo que usted tiene, tu tiempo, tus dones, tus talentos, finanzas, y Dios te bendecirá. No seas dueño de nada y Dios te dará todo. Consagra a Dios tus recursos, por pocos que sean. Espera en Él y verás el milagro. ¿Por qué? Porque el Salmo 35:27 dice, Dios se goza en la prosperidad de sus siervos. Está escrito, Dios se goza en la prosperidad de sus siervos, pero los predicadores toman ese versículo y lo tuercen para su propio beneficio. Dios desea, está escrito, que Dios se goce en la prosperidad, en la bendición de tu vida, para usted bendecir a los demás. Tiene que ser un río que corre para bendecir a los demás, no una laguna estancada que usted solo recibe egoísticamente para usted mismo. Es dar, es bendecir a los demás. Dad y se os dará es el milagro, como Jesús dijo en Lucas 6:38. Tercer lugar, no dejas de darle al Señor aún con tus recursos muy limitados. En 1 Reyes 17:10-16 hay una historia muy interesante de una viuda que no miró sus recursos limitados y creyó en la palabra de Dios y fue bendecida. Entonces se levantó, referencia a Elías, y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba ahí recorriendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella fue para traérsela. Él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella dijo, vive Jehová tu Dios. O sea, la viuda reconoció que era Elías y que Elías servía al Dios verdadero, al Dios de Israel. No, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recorría 2 leños para entrar y preparar para mí y mi hijo, y para que comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero a mí
una torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti tu hijo, porque así ha dicho el Dios de Israel. Y cuando Dios dice, así va a ser, así ha dicho el Dios de Israel, la harina y la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces la mujer hizo, o sea, obedeció, actuó en fe en la palabra que Elías había dicho. Y comió ella y toda su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la tinaja menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Ella creyó en la palabra. Usted tiene que creer en la palabra. Creer en lo que Dios ha dicho. Aquella mujer le dio de comer a Elías. Creyó en la palabra del hombre de Dios. Esa es abnegación, eso es renuncia. Es una demostración de fe increíble. No miró sus limitaciones, lo muy poco que tenía con el muchachito de Juan, capítulo 6, versículo 13. Igual al muchachito que dio de lo que no tenía, sus panecitos y sus pescaditos, sino que miró más allá del momento de su pobreza, como las iglesias de Macedonia, y de su necesidad. Creyó en la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, que era capaz de suplir sus necesidades de la manera más abundante de lo que pensaba que era posible. Tal vez si no hubiera llegado Elías en ese momento su hijo y ella hubiera muerto de hambre. Pero Dios envió a Elías ahí porque sabía que esa mujer tenía un corazón generoso, dadivoso, con una fe extraordinaria. Cree tú también de esta manera. Quita tus ojos limitados y pon tu fe en lo limitado del poder de Dios. Tal vez estés en una deuda ahora mismo, debiendo tus tarjetas de crédito o en otras cuentas. Cree que es posible que Dios le va a pagar. Usted debe orar, ayunar y trabajar para que usted pague sus deudas. Pero no deje de ser fiel en tus diezmos, tus ofrendas y tu siembra. El diablo quiere siempre mantenerte fracasado en tus finanzas, que no pueda pagar tus deudas ni cuidar tu familia. El miedo es una de las grandes armas que el diablo usa contra tu vida. Eso hará que quite los ojos de Dios de su palabra y que lo ponga en tus recursos limitados. Esa es una táctica que el maligno, juntamente con tentarte, que deje de sembrar la obra de Dios, te dirá cosas como, esa es la voz del diablo. ¿Ves cómo estás endeudado? No puedes seguir dándote a tu iglesia o a un ministerio. Realmente usted no da a tu iglesia, ni a un ministerio, ni a tu pastor, usted da a Dios. Te dirá, no ofrendes, ni diezmos, la voz del diablo, sino que paga tus deudas. Otras veces te dirá, has dado a Dios y nada te ha sucedido. Desiste y no des más. Con el dinero paga tus obligaciones. Usted no debe creer en la voz del diablo. ¿Por qué? Porque Jesús ya dijo en Juan 8:44 que Él es el padre de la mentira, es un mentiroso. El diablo sabe que son momentos de prueba, que Dios te está probando. Si dejas de sembrar, el diablo sabe que Él podrá destruir tus finanzas, sabe que Dios dejará de bendecirte y de suplir tus necesidades cuando le seas infiel al Señor. Pero tienes que seguir fiel al Señor. ¿Por qué el Señor puede parar de bendecirte? Porque Dios no puede ir en contra de su palabra. La Biblia dice, da y se os dará. Y si usted no da, usted no puede recibir. Jesús lo dijo, y Jesús no puede ir en contra de su palabra. Si no das, no vas a recibir. El miedo y el temor son espíritus que te paralizan para que no des un paso de fe en tus finanzas ni siembres con generosidad en el reino de Dios. Si el diablo consigue atemorizarte, te mantendrá en un ciclo de derrota continuo y en vez de vivir en un ciclo de la provisión sobrenatural de Dios en tus finanzas, vivirás en la derrota, el fracaso, en la necesidad. ¿Qué es el ciclo de la bendición? Usted da y Dios te da. Dios te da y usted da. Usted da y Dios te da. Y usted vive en un ciclo de la bendición espiritual. Entonces, en cuarto lugar, el Señor restaurará todo lo que tú perdiste. Otra gran historia está en 2 Reyes 8:1-6, esa vez con el profeta Eliseo, que dice que como Dios le restauró todo lo que esa mujer había perdido. Y Dios te va a restaurar todo lo que usted ha perdido, sea durante el virus, durante la pandemia, o sea lo que ha pasado con usted. 2 Reyes 8:1-6 dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa y vive donde puedas, porque Jehová ha llamado al hambre, el cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer hizo como el varón de Dios le dijo y se fue con su familia. Tuvo obediencia, ella actuó y obedeció en una actitud de fe. Usted tiene que obedecer. Muchas veces no solamente creer la palabra, es obedecer, porque usted ya cree, obedecer lo que Dios ha dicho. Y vivió entera de los filisteos 7 años. Y cuando había pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey y por su casa y por sus tierras. Y había el rey estado hablando con Giezi, criado del varón de Dios, diciendo, te ruego que me cuentes todas las maravillas que Eliseo ha hecho.
Y mientras él hablaba, y estaba contando al rey cómo había hecho vivir Eliseo muerto. Y aquí la mujer a cuyo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fíjese bien, en el tiempo perfecto de Dios, Dios te restaurará todo. En el tiempo perfecto de Dios, Giesi está hablando al rey lo que Eliseo había resucitado el hijo de una mujer. Y la mujer llega con su hijo. Quiere decir que Dios tiene un tiempo para todas las cosas, no es coincidencia. Dios hace todo en su tiempo. Vino esa mujer para implorar al rey. Entonces dijo que el Señor, Rey Dios, dijo, Rey, Señor mío, esa es la mujer y ese es su hijo, la cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey, a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual le dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. El rey es el Señor Jesús, dirá a un oficial. Dirá que el diablo quite sus manos de tus finanzas. El rey es el Señor que te restaurará, sea el año de la pandemia, 2020, 2021, 2022, aún 2023. Él te restaurará todas las cosas, o sea, el año que el diablo haya puesto sus manos y te haya robado a ti. El diablo no puede tocarte a ti si usted es fiel. Aplica esas palabras de restauración a tu corazón. Sigue sembrando por fe. Sigue dando al Señor. Siga fiel en tus días, en tus ofrendas. Y Dios te restaurará, te devolverá todo lo que el diablo te ha robado, espiritualmente, materialmente y físicamente. La restauración espiritual es que vuelvas a crecer espiritualmente y que tus familiares aceptan a Cristo. La liberación de tus hijos del pecado, en las drogas o desobediencia. Dios hará que sean devueltos trabajos, finanzas, propiedades, salud y todo lo demás. Recuerda, dar al Señor es tener a Dios como una garantía, como una inversión, es el antídoto en contra de la incredulidad, el miedo y el temor. Dad y se os dará, dijo Jesús. Y para terminar esa primera parte, una vez un hombre fue a un lugar que vendía semillas. Aquí en Estados Unidos es Home Depot, o en su país tal vez sea un lugar donde tenga semillas, donde los granjeros vayan a comprar sus semillas. Y fue él a comprar una determinada semilla específica. Y cuando encontró en la bolsa, estaba arriba en la estante y estaba escrito así: el mejor tiempo para haber comprado y sembrado esta semilla, el mejor tiempo para haber sembrado esa semilla fue a 15 años atrás. Y la línea de abajo decía, la línea de abajo, estaba escrito esas palabras. Y el segundo mejor tiempo es hoy. A mucho tiempo atrás era el tiempo que usted hubiera sembrado. Quizá usted no lo hizo. Y el segundo mejor tiempo de usted sembrar es hoy. Así que empieza a sembrar hoy. Empieza a dar hoy. Empieza a ser fiel en tus diezmos y ofrendas, en tu siembra hoy. Y Dios te bendecirá de una manera extraordinaria. Les digo por experiencia propia, no dejes nunca de ser fiel a Dios. Y Dios nunca dejará de ser fiel a usted. Nunca. En la cuestión de finanzas, usted tiene que ser una persona responsable. Mayordomo es que no somos dueños de nada. El Señor es dueño de todo. Ese es el final de la primera parte. Queda con nosotros para la segunda parte, por favor, de este mensaje, la siembra y tus recursos limitados. Muchísimas gracias. Ya volvemos con la segunda parte. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños
en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.